Acá, ¿no? Sí, la ponencia no. El lunes iba a haber suspensión entonces de ¿verdad? El lunes sí. Sí. Además, deben participar ustedes, pero no. Sí, creo que sí. Todos van a querer estar igual. Entonces el lunes se suspendería ya. El lunes sí se Pues, recepción de cachimbos. Sí, la mayoría va a querer estar. ¿Te van a cachipear? ¿A mí? No, yo voy a cachipear mañana. Bien, vamos a ver hoy día lo que es, ¿cómo se llama? La parte práctica sobre el diseño de soporte con un choclete. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se diseña, no? ¿Ok? Utilizando el software Rock Support. Entonces, escuchen bien y en base a eso ya trabajo, ¿no? ¿Ya? Se va a dejar un trabajo. ¿Ya? A ver, pongamos por acá. En este vídeo vamos a explicar el funcionamiento básico del programa Rock Support versión 4 de la casa Rosario. Este programa permite obtener la curva de convergencia de un túnel o curva de convergencia del terreno propuesta a partir de soluciones analíticas desarrolladas por varios autores. La curva de convergencia se entiende como la relación que hay entre la presión interior que actúa sobre los bordes de la excavación que queremos realizar y el movimiento que se produce en el borde de la misma. Convergencia es el movimiento de cierre o desplazamiento que se produce en los bordes de la excavación. Y la relación que tenemos entre la presión interna que aplicamos en ese borde de la excavación y el movimiento que se genera es lo que se denomina como curva de convergencia. Las soluciones analíticas cerradas, que son en las que se centra este programa, consideran una serie de hipótesis que son importantes a la hora de tener en cuenta cómo se está calculando ese tiempo. La primera de ellas es que las soluciones solamente permiten analizar geometrías circulares, secciones circulares de excavación. La segunda, también importante, es que el medio en el cual se va a realizar la excavación del túnel es un medio que se considera continuo, homogéneo e isótropo. Es decir, esto último es muy importante porque consideramos que el estado tensional es isótropo. Las tensiones son iguales independientemente de la dirección o del plano sobre el tractor. Aquí podéis ver cómo P sub 0 se conoce como presión de montaña o presión in situ, es la resultante de
tener en cuenta la profundidad a la cual se quiere excavar el túnel y el peso específico del material en el cual se quiere excavar. Inicialmente, si esta es nuestra excavación, en una sección que está muy alejada del frente, donde todavía no hemos llegado con la excavación, observamos que la presión interior sobre los bordes ficticios de la futura excavación es igual a la presión de campo o presión de montaña. Si acercamos el frente de excavación a esta sección o analizamos secciones distintas a las que tenemos por delante de la excavación, vemos que a una determinada distancia ya por detrás del frente, la presión interior que inicialmente era igual en esta sección cuando el túnel estaba muy alejado a la presión de montaña es inferior. Y ya en una sección que está lo suficientemente alejada del frente, esa presión interior es nula, en caso de que no se disponga ningún sostenimiento, como es este caso. Luego entonces, la curva de convergencia lo que nos va a relacionar es esta presión interior, que inicialmente es igual a la presión de montaña, y que en caso de que no se disponga ningún sostenimiento, se anula hasta alcanzar este valor. Y en función de las propiedades resistentes y de las propiedades deformacionales del medio en el cual hacemos esta excavación, vamos a tener convergencias distintas, de tal manera que la relación entre esta presión interna y la convergencia que se va a ir desarrollando a medida que hacemos la excavación es lo que se conoce como curva de convergencia. Y es lo que permite analizar el programa Rock Support. Por un lado, analizar la curva de convergencia, que básicamente depende de la presión de montaña y de las propiedades resistentes y deformacionales del medio en el cual queremos excavar el túnel. Y luego, en caso de que queramos adoptar sostenimientos, pues nos permite analizar la curva de sostenimiento y conseguir el punto de equilibrio entre el sostenimiento y el terreno, que lo vamos a ver con un ejemplo a continuación. Repasados los principios básicos de para qué nos vale una curva de convergencia, cuál es su finalidad, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Comenzamos, si os fijáis en los comandos que tenemos en la barra de herramientas, vamos a empezar a abrir un fichero nuevo. Por defecto el programa saca esta ventana donde podemos ver una curva de convergencia. Aquí estaría la presión interior y aquí estaría la convergencia. Tenemos, y lo vamos a ir viendo, dos maneras de ver la curva de convergencia. Por un lado, en el eje de ordenadas está siempre la presión interior, pero en el eje de abscisas podemos tener la convergencia o el desplazamiento, según nos conviene. Lo vamos a poner con la convergencia y vamos a empezar a introducir un caso sencillo de cálculo. Queremos calcular la curva de convergencia en un túnel circular con un radio de 6 metros a una profundidad de 60 metros en un terreno que tiene un peso específico de 27 kN metro cúbico, una resistencia a compresión simple de la roca matriz de 7 megapascales, un parámetro en SUI de 10 y un índice geológico o Geological Strength Index de 15. Estos tres últimos parámetros son los parámetros del criterio de rotura de Hoek-Browne. Lo primero que tenemos que hacer, si os fijáis, en la barra de herramientas, vamos a Análisis, Project Settings. Vamos a, primero, establecer en qué sistema, en qué unidades queremos trabajar y qué tipo de cálculo vamos a hacer. Esto que hemos abierto de esta manera, también si os fijáis, hay aquí un pequeño icono que coincide con lo que tenéis aquí. Lo podéis hacer directamente de esta manera. Les vamos a utilizar un sistema de unidades métrico. Tensiones en megapascales y las unidades son metro, meganewton, meganewton metro, megapascal y meganewton metro. ¿Qué tipo de análisis nos permite realizar este programa? Nos permite realizar análisis determinísticos o probabilísticos. Nosotros vamos a realizar un análisis determinístico. Hay una opción que, si picáis, permite obtener para materiales o medios que tienen un comportamiento donde los parámetros resistentes a largo plazo, vamos a decir, se reducen por motivos de degradación o por cualquier circunstancia, permite tener en cuenta una reducción de los parámetros de resistencia a largo plazo. Es decir, tendríamos una curva de convergencia a corto y otra a largo plazo. En este caso, no la vamos a considerar. Como os he dicho,
Este programa permite calcular con varias soluciones analíticas cerradas. Si picamos en una de ellas, por ejemplo en la de Duncan del año 1993, aquí al lado tenéis una pequeña descripción que nos dice estos autores a la hora de hacer esa curva de convergencia, cómo la calcularon y tuvieron en cuenta pequeñas deformaciones, criterio de rotura de Moore-Coulomb y teniendo en cuenta también dilatancia, que existe un ángulo de dilatancia. Si cogemos, por ejemplo, la solución aportada en el año 2004 por Carranza y Torres, en este caso es lo mismo, nada más que en vez de utilizar el criterio de rotura de Moore-Coulomb, utiliza el criterio de rotura de Hoek y Brown. Y además permite tener en cuenta una degradación también de los parámetros en condiciones residuales, lo que es un comportamiento elastofrágil. Tenéis otras series de formulaciones propuestas por otros autores en el año 2014, en el año 2008 y 2009. Nosotros en el ejemplo que vamos a hacer, vamos a utilizar la de Duncan. Debajo tenéis una manera para estimar el módulo de formación del macizo rocoso. Hay varias formas en función de distintos autores. Podéis coger, yo en este caso he cogido la de Carranza, Torres y Corpus del año 2002. Bueno, en el manual tenéis cuándo aplicará una o cuándo es más adecuado o más idóneo coger una u otra. Definidos esta primera pantalla con los datos generales, tenemos otras dos pestañas que corresponden a datos que son necesarios rellenar si utilizamos métodos probabilísticos. En este caso no lo vamos a necesitar. Y ya por último, aquí podemos poner el título. Si queramos, en nuestro trabajo vamos a poner túnel Duncan. Y le damos a OK. Ojo, lo que gustó antes, ahí colocan su nombre. En ese caso colocan su nombre del trabajo. En ese aquí, ¿no? Ahí. Colocan el proyecto, tarea número 3, análisis, túnel, autor, ahí ponen su nombre. ¿Ven? Va a salir la fecha aquí a la hora que han hecho ustedes. Entonces, sale en el reporte. ¿Ya? Y que no vale prestaditas, que yo voy a detectar rápidamente aquí a qué hora han hecho el trabajo y qué fecha. No puede haber duplicidad, pues, ¿no? Le damos a OK. Ya tenemos los primeros datos. Seguimos y lo siguiente que nos pide el programa, si os fijáis, es los parámetros del túnel, o lo hacemos de esta manera o directamente nos vamos a este icono. Nos pide una serie de parámetros generales y luego ya del macizo, o del medio en el cual queremos hacer la excavación. Queremos realizar, recordando un poco, obtener la curva de convergencia en un túnel de radio 6 metros a una profundidad de 60 metros con una resistencia de 7 de la roca matriz de 7 megapascales, MSI de 10 y un índice GSI de 15. Comenzamos a introducir estos datos. Radio del túnel, 6 metros. Estado tensional inicial. Si os fijáis, si picamos en esa calculadora, nos piden la profundidad. Hemos dicho que queremos obtener la curva de convergencia a una profundidad de 60 metros, con el peso específico 27 kN/m³. Automáticamente nos está dando la P0, la presión de montaña o presión in situ, que es o que alcanza el valor de 1,62 grados. Ese es el valor que vamos a tener. Propiedades elásticas del macizo. Nos fijamos en el módulo, en el coeficiente de Poisson, y luego vamos a ver que el módulo de deformación está relacionado con la formulación que en la anterior ventana hemos seleccionado. Vamos a utilizar, o Duncan utiliza el criterio de rotura de Moore-Coulomb. Este criterio utiliza la cohesión y el ángulo de rozamiento interno. Podemos o bien introducir estos datos directamente o bien extrapolarlos en base a los parámetros o al criterio de rotura de Hoek y Brown, que considera, como hemos visto, los parámetros de GSI, la resistencia de la roca matriz y el parámetro MSI, que únicamente depende de la litología de la roca. Entonces, en este caso nos han dicho que la resistencia es de 7 megapascales
el índice GSI es de 15 y el MSUI, pues en este caso vale 10. Aquí al lado tenéis esta pestañita que si la abrís, veis que con distintas, vamos a decir, rocas, dan unos valores de resistencia. Sirve para predimensionamientos. Pues bueno, si no tenéis ensayos de resistencia de roca matriz de laboratorio, podéis estimarlo a nivel de realizar un predimensionamiento muy sencillo a partir de esta tabla. Lo mismo para el GSI. GSI es un valor que se determina o visualmente o a partir del parámetro RMR. Como sabéis, relaciona el grado de fracturación de la roca matriz con el estado de esas discontinuidades. En este caso es un dato que nos han dado y el parámetro MSUI, como sabéis, depende de la litología. Pues si sabéis el tipo de roca, directamente este programa os propone valores a adoptar. Nosotros en este caso hemos cogido un valor. Este factor, que es el factor de perturbancia, ¿qué quiere decir? Quiere decir un poco el hecho de que yo excave, según sea el proceso constructivo o la metodología que yo use, puede ser que me perturbe o me altere las condiciones del material en el cual voy a realizar la excavación. Si hacemos una excavación muy cuidada, el coeficiente D vale 0. Si hacemos una excavación muy descuidada, es decir, que puede afectar de manera importante a nuestro macizo o a nuestro medio, el coeficiente vale 0,8. En este caso vamos a considerar que el coeficiente vale 0. Y una vez que hemos introducido estos valores y estos inputs, automáticamente el programa nos aporta el módulo de formación del macizo rocoso, la resistencia a compresión del macizo rocoso y el ángulo de rozamiento interno. Damos OK. Y ya tenemos aquí los parámetros con los cuales nos van a calcular o nos va a calcular la curva de convergencia cuando queremos hacer un túnel de 6 metros de radio en un medio o un material que tiene los parámetros que hemos definido. Y lo que el programa nos aporta ya es la curva de convergencia. Nos dice que si no hay dispuesto ningún sostenimiento, la convergencia final, cuando la PSUI, esa presión interior, es igual a 0, es del 2,07%, y esto es la curva de convergencia. Tiene el tramo elástico hasta alcanzar la presión crítica, que más o menos tiene un valor de 0,60, más o menos, y tiene una parte plástica que se desarrolla si la presión interior es inferior a esa presión crítica. Esto es un comportamiento elástico y esto es un comportamiento plástico. Y nos relaciona la presión interior, que inicialmente es igual a la presión de campo. Si yo tengo la presión de campo, presión de montaña, desplazamiento, si la presión interior es igual a ese valor, el desplazamiento es nulo. Si reduzco esa presión interior, esa P sub 0, si voy reduciendo la presión interior, la respuesta del terreno va siendo distinta, de tal manera que si anulo y hago que la presión interior sea igual a 0, alcanzo la convergencia máxima. Y como hemos dicho anteriormente, en el GEDA CISAS podemos representar la convergencia, casi es un 2%, en el caso que PSUI sea igual a 0, o podemos ver el desplazamiento, que en este caso es del orden de 121 o 122 milímetros. El desplazamiento máximo que se produce en los bordes de excavación cuando la presión interior es igual a 0, es decir, cuando no se dispone ningún sostenimiento. Aparte de ver la curva de convergencia, si damos en este icono, podemos ver una sección transversal donde en esta parte de la pantalla tenemos los datos más importantes del modelo que hemos utilizado, que es el radio de 6 metros, la solución de Duncan, es un método determinístico, presión de campo o presión in situ de este valor, profundidad del túnel, peso específico, radio plástico 1377 y convergencia al 2% cuando la PSUI es igual a 0. Esto, si os ponéis aquí con el ratón, pues os sale, esto representa la zona plástica que tenemos y luego con el ratón, con la rueda del ratón, podéis acercar, aumentar o disminuir el tamaño de la sección. Bueno, y si queréis ver tanto la curva de convergencia como esta sección transversal, dais en este icono y tenéis representada tanto la sección transversal como la curva de convergencia. Y en este icono que tenéis aquí, información, pues podéis o tenéis un resumen de todos los datos de entrada y datos de salida que arroja este programa. También, si queréis exportar datos en Excel, os vais al comando de la barra de herramientas a Edit, Exportar,
Tarda un poquito, pero ya se ha abierto aquí el Excel, donde tenemos en una hoja de Excel la curva de convergencia y los parámetros que alimentan esa curva. Bueno, es una manera de exportar los datos en Excel para luego poder trabajar con ellos. Este es el cálculo en el caso de que no tengamos sostenimiento. ¿Qué ocurre si queremos disponer un sostenimiento? Pues os vais a análisis, parámetros de sostenimiento, y si os fijáis, este icono es el mismo que este, pues o bien entráis aquí, o bien seleccionáis directamente desde aquí. Posibilidades de sostenimiento: sostenimiento con bulones, sostenimiento con cerchas, sostenimiento con gunita y otro tipo. Vamos a suponer que queremos un sostenimiento de bulones. Vamos a suponer el primer caso. Tenemos bulones en malla de 1×1, de 4 metros de longitud y dispuestos a 3 metros del frente. Bueno, pues seleccionamos, añadir sostenimiento, bulones. Vamos a considerar de 34 milímetros. Aquí tenéis la capacidad que tienen esos bulones de 34 milímetros y si queréis ver los datos, pues son bulones de 34 milímetros de diámetro con una capacidad de 0,354 meganewton. Este es el módulo de elasticidad y la longitud, como hemos dicho, que van a ser 4 metros, la cambiamos. Espaciado, por defecto sale 1×1. Podéis poner lo que queráis, en 2×2, pues basta con introducir el dato. Nosotros hemos dicho que queremos un sostenimiento de bulones de 34 milímetros de diámetro en una longitud o con una longitud de 4 metros y en un espaciado. El espaciado circunferencial es separados cada metro y el espaciado longitudinal es en profundidad en el túnel, secciones cada metro también. Con ello nos están dando ya aquí que este sostenimiento tiene una presión máxima de 0,354 y esta es la deformación. Hemos dicho que lo queremos situar a una distancia del frente de 3 metros. Pues distancia máxima de frente, ponemos aquí 3 metros. Podéis decidirlo también que lo queréis situar en función de un porcentaje de la convergencia o cuando se produzca un determinado desplazamiento dentro o en los bordes de excavación del túnel. Cuando decimos a una cierta distancia, si picáis en esta opción, lo mismo. Hay varios autores que han visto a lo largo del frente cómo se va deformando el material. ¿De qué manera? Pues tenéis estas 4 opciones. Vamos a coger, por ejemplo, la de Cherry. La aplicamos. Bueno, una vez que hemos definido el sostenimiento, cerramos la pantalla y nos fijamos en la curva de convergencia. La curva de convergencia azul es la curva de convergencia del terreno. La curva de convergencia rosa es la del sostenimiento. El punto de intersección de ambas curvas lo que nos está dando es el punto de equilibrio. A partir de este momento, el sostenimiento tiene que aguantar la carga que el terreno transmite. Y la aguanta con esta presión que tenemos aquí, que es del orden de 0,21 megapascal, y la aguanta con este desplazamiento, que en este punto pues es del orden de lo que tienes aquí, 57 milímetros. Entonces, en esta pantalla lo que podemos ver es, a partir de este momento, el sostenimiento aguanta la carga y ya no se deforma más el terreno. Aguanta la carga de más o menos de 0,21 megapascal con una deformación, un desplazamiento, mejor dicho, en este caso, de 57,1 milímetros. Y se define este valor de aquí, que es muy importante, es el factor de seguridad. El factor de seguridad mide o es la relación entre la máxima capacidad de nuestro sostenimiento, esos 0,354 megapascales que veíamos aquí, que es lo máximo que aguantan los bulones de 34 milímetros en malla de 1×1 y de longitud 4 metros, esa máxima capacidad la dividimos entre la capacidad a la cual está trabajando, que es este valor de aquí, de más o menos 0,21, y es lo que nos da el factor de seguridad de 1,73. Luego, en este momento, el túnel está en equilibrio, es, por así decirlo, la iteración entre terreno y sostenimiento, el terreno ya se ha deformado y ha perdido carga, y el sostenimiento entra en carga con este valor de aquí y con este desplazamiento. Este es el punto de equilibrio. Normalmente con factores de seguridad se suele pedir, bueno, depende de la normativa, pero lo normal es que lleguemos al orden de entre 2 y 3 de factor de seguridad. Porque es importante, en este caso, no solamente comprobar que estructuralmente nos aguanta el sostenimiento que disponemos, es decir, que alcanzamos factores de seguridad entre 2
de 2 a 3, sino que también los desplazamientos en este punto tienen que ser compatibles, tienen que ser convergencias que no nos produzcan daños importantes en nuestra excavación. En este caso, hemos dispuesto sostenimiento con bulones, vemos que el factor de seguridad está por debajo de 2, podemos añadir, por ejemplo, gunita. Añadimos, aparte de los bulones, el sostenimiento con gunita y vamos a añadir 5 centímetros de gunita con una resistencia de 35 megapascales. Si queremos ver el resto de datos, pues 5 centímetros de gunita con una resistencia de 35 megapascales con un módulo de formación de 30 gigas y un coeficiente de Poisson de 0,2. Al añadir la gunita a los bulones que habíamos dispuesto anteriormente, vemos que la máxima presión del sostenimiento constituido por bulones más gunita alcanza el valor de 0,644. La distancia a la que aplicamos el túnel, la gunita, la misma, a 3 metros. Aplicamos y cerramos. Si os fijáis, se ha modificado la curva de sostenimiento. Se ha modificado la curva de sostenimiento y el punto de equilibrio ahora es este punto, donde más o menos el desplazamiento que tendríamos en el túnel es del orden de 55 milímetros, 5,5 centímetros. Y el factor de seguridad definido como la máxima presión que nos aguanta el sostenimiento constituido por bulones y gunita, que es de 0,644, pues esa máxima presión dividida entre la presión real a la cual le hace trabajar el terreno, que es 0,21, nos hace que el factor de seguridad alcance el valor del orden de 3. Luego este es el diseño en el cual podemos alcanzar los factores de seguridad que normalmente se suelen solicitar en el caso de túneles. Luego, este cálculo es el que al final, si queremos ver la información de diseño, la podemos ver aquí, como en el caso anterior. Tenemos los datos de entrada, el sostenimiento, las características, etc. Podemos también ver la sección transversal, ponerlo de esta manera para tener las dos pantallas, las dos ventanas, y aquí lo que vemos es que el radio plástico sin ningún tipo de sostenimiento era de 13,7 metros. Cuando hemos dispuesto el sostenimiento conjunto de bulones más gunita, ese radio plástico disminuye a 9,7. Y en esta parte de la pantalla tenéis los datos principales. Como veíamos antes, fijaos que ahora el factor de seguridad es de 3, puesto que hemos añadido sostenimiento de gunita, aparte del sostenimiento con bulones. Fijaos como también expone que el radio plástico sin sostenimiento era de 13,7 y con el sostenimiento de gunita y bulones es de 9,7, y la convergencia del túnel sin ningún tipo de sostenimiento era del 2%, y adoptando el sostenimiento conjunto de bulones y gunita, pues es del 0,92%. Más o menos, si queremos comparar en cada uno de los casos que hemos hecho, cómo van cambiando los factores de seguridad, la presión a la que trabajan los sostenimientos, radio plástico, convergencia, pues si nos fijamos en este cuadro, cuando no tenemos ningún sostenimiento y permitimos que el túnel se relaje al 100%, pues el radio plástico alcanza valor de 13,8 metros y la convergencia del túnel, por lo que veíamos, del orden del 2%. Si disponemos un sostenimiento con bulones, el factor de seguridad era de 1,7, la presión a la cual trabaja el sostenimiento es de 0,21 megapascales, el radio plástico ya disminuía a 9,9 más o menos metros y la convergencia del orden del 0,95%. Si solamente disponemos de gunita, 5 centímetros de gunita sin bulones, el factor de seguridad es menor porque la gunita aguanta menos. La presión a la que trabaja, fijaos que la rigidez entre los bulones y gunita es muy parecida, luego es de 0,20 megapascales, el radio plástico también hay muy poca diferencia, y en la convergencia del túnel, en ese punto de intersección, también no hay mucha diferencia, de 0,95 al 0,96%. Cuando disponemos del sostenimiento conjunto, bulones más gunita, el factor de seguridad ya es de 3, la presión a la que trabaja el sostenimiento pues es muy parecida, 0,22 megapascales, el radio plástico disminuye ligeramente y la convergencia también. Lo que más se nota en este caso es el factor de seguridad, porque el conjunto de estos dos sostenimientos hace que la presión máxima sea muy superior y eso hace que nuestro factor de seguridad haya subido a un valor de 3.
como antes, si queremos exportar estos valores en una hoja Excel, pues basta con exportar. Y aquí tenemos el gráfico con la curva de convergencia del terreno, con la curva del sostenimiento. Este es el punto en el cual estaría trabajando nuestro túnel con ese sostenimiento dispuesto. Y aquí tenemos pues, los datos que permiten obtener estas curvas. Si queremos obtener la curva de convergencia a partir de la solución analítica propuesta por Carranza y Torres, que como vimos anteriormente tiene en cuenta el criterio de rotura no lineal de Jolick y Brown, pues procederíamos de la misma manera. Vamos a abrir un nuevo cálculo. Nos sale la ventana por defecto con esta curva de convergencia. Hacemos igual que anteriormente. Vemos el sistema de unidades, seleccionamos el método de Carranza y Torres, nos vamos a la descripción del proyecto y vamos a llamar a túnel la solución de Carranza. Guardamos. En este caso queremos calcular a partir de la solución analítica dada por Carranza y Torres la curva de convergencia en un túnel circular de 5 metros de radio en una profundidad de 125 metros, con unas propiedades del terreno de un peso específico de 27 kN metro cúbico, la resistencia a compresión simple de la roca matriz 10 megapascales, MSUI 12 y GSI igual a 20. Introduciendo los datos de manera análoga al caso anterior, vamos a los parámetros de la geometría del túnel y del terreno, los parámetros del terreno a lo cual queremos hacer la excavación. Túnel de radio 5 metros a una profundidad de 125 metros con un peso específico de 27 kN y con unos parámetros, coeficiente de Poisson de 0,3, vamos a considerar, módulo elástico luego lo veremos, tendremos que cliquear en esta pestaña, en este icono. Propiedades de material, ángulo de dilatancia nulo, vamos a considerar que es 0, resistencia a compresión simple, hemos dicho que es de 10 megapascales, y luego podemos definir el criterio de Jolick y Brown con los parámetros GSI, MSUI, D o bien MSUB, SIA. En este caso vamos a coger GSI de 25, MSUI de 12 y el valor de D igual a 0. Y tenemos la curva de convergencia del terreno, donde nos dice que la convergencia final es del 2,65%. Si añadimos un sostenimiento constituido, en este caso vamos a considerar que tenemos cerchas, cercha TH cada medio metro con el perfil longitudinal de Chern, aplicamos y cerramos. Nos queda que cuando aplicamos esa cercha, la convergencia final en el punto de equilibrio es del 0,96% y el factor de subida de 1,49. Lo que podemos hacer es añadir, por ejemplo, unita, añadimos 150, 15 centímetros, aplicamos, cerramos y ya nos queda el valor del factor de subida de 3,92 con en este punto una convergencia del 0,91%. Bueno, sería cuestión de optimizar la unita. En este caso ya tendríamos factor de subida de 3,15. Luego tendríamos una convergencia en el punto de equilibrio del orden del 1%, por debajo del 1%, y el factor de subida de 3,12, del orden de 3,1. Esto sería el cálculo que tendríamos con un sostenimiento de cerchas más unita. Al igual que hemos hecho anteriormente, si queremos ver una sección transversal, lo podemos poner de esta manera. Aquí tenemos el resumen de lo que hemos dispuesto. Nos marcan el radio plástico de 13,1 en el caso de que no tengamos ningún sostenimiento. Cuando hay sostenimiento, el radio plástico disminuye a 8,2. La convergencia final sin sostenimiento es del 2,65% y por debajo del 1% si tenemos este sostenimiento de cerchas más unita.
Al igual que antes, generamos con este icono toda la información, datos de entrada, datos de salida, y si queremos exportar, como hemos hecho antes, en un fichero Excel, le damos y aquí tenemos ya la curva de convergencia del terreno del sostenimiento y los valores. Por último, guardamos, guardar como, túnel Carranza, guardamos los cambios y ya hemos terminado nuestro cálculo o nuestro diseño de túnel. Este pequeño software de Rock Support, ¿no? La tarea está aquí. ¿No? Esa sería la tarea, calcular la curva de convergencia. Tenemos radio, profundidad, todos los datos, ¿no? PCI, ¿correcto? Haces el trabajito, el sostenimiento, ¿no? Bien, para que ya practiquen todo esto. Hasta la próxima, dije, próxima clase, ¿no? Próximo viernes, ¿ya? Ya, entonces se lo voy a enviar, o lo voy a colgar en el no. Ahí está, este es el software, que también lo voy a ir de acá, ¿no? Entonces entran aquí y activan aquí, ¿no? Rock Support. Usamos eso. Sale esto, es el cracker, y ahí sale, ¿no? ¿Ven? Abren aquí, File, ¿no? Buscan dónde está el. Activan esto, ahí está, ¿no? La curva de convergencia. Y ahí está, ingresan claro, ¿no? Hay un martillito y pone su nombre, ¿ok? Después acá ingresan los túnel, parámetros, ¿ok? Y listo. Y van calculando, ¿no? ¿Ok? Este es el otro, la sección, y para el análisis respectivo, ¿no? ¿Ok? Ahí están los colores, ¿no? ¿Ya? Es que ya tienen ahí. Ahora, estamos viendo una versión un poquito viejo, ¿no? Esto ha ido superándose más. Ahora están usando el llamado el RC2. Vamos a ver cómo se maneja el RC2, ¿ok? Hola de nuevo, en este vídeo vamos a obtener la curva característica de una excavación y de esa forma podremos ver cómo modelizar la excavación de un túnel. Lo que vamos a hacer es replicar resultados del Rock Support. En Rock Support vamos a dibujar la curva característica colocando un sostenimiento y vamos a tratar de obtener los mismos resultados con RS2. Este es el índice del vídeo, más sencillo que el del anterior. Primero trabajaremos con Rock Support, apuntando los resultados que obtengamos. Luego en RS2, primero intentaremos obtener la máxima deformación y jugaremos un poco con las dimensiones del modelo. Obtendremos la curva característica, como el vídeo está preparado saldrá casi idéntica. Y por último, colocaremos el sostenimiento en RS2 y veremos si nos sale lo mismo tanto en deformación como en factor de seguridad que en Rock Support. Pues empezamos con Rock Support. Abrimos el programa y un archivo nuevo. En primer lugar vamos a configurar el proyecto. Project Settings, trabajando en metros y megapascales. Y como curva característica, damos como solución la de Duncan Fama para terrenos Moore-Coulomb con dilatancia. Ok. Vale, ahora pasamos a definir las propiedades. Entonces va a ser un túnel de 5 metros, que ya está puesto.
La profundidad del túnel van a ser 100 metros y como peso específico 25 kilonewtons metro cúbico, con lo que la tensión inicial de campo de montaña es 2,5 megapascales. El módulo de ion vamos a poner 500 y el coeficiente de Poisson 0,3. Como propiedades resistentes vamos a poner una cohesión de 0,3 megapascales, un ángulo de rozamiento de 25 grados y la dilatancia la dejamos en 0. Aplicamos y aquí tenemos la curva. Entonces vamos a poner, para ver la convergencia en milímetros, ¿vale? La deformación máxima sin sostenimiento es de casi 87 milímetros. Vamos a colocar el sostenimiento, para ello en el botón de support. Vamos a colocar una capa de hormigón proyectado de 150 milímetros de espesor y 35 megapascales de resistencia. En la pestaña Shotcrete, 150, añadimos la capa, 150 milímetros de 35 megapascales. La colocamos a una distancia, vamos a poner una distancia de 0,2 metros. Es muy poco, demasiado poco quizás, pero nos permite visualizar muy bien los resultados y luego al compararlo con el RS2 va a ser más fácil. Así que aunque sea una distancia un poco pequeña, la mantenemos así. Y como criterio para sacar el efecto frente utilizamos a Panet, la solución de Panet, damos OK, Apply. Y aquí aparece nuestra curva característica del terreno y la curva del sostenimiento. Podemos ver abajo que la deformación en el frente es de casi 22 milímetros, 21,7. La deformación al colocar el sostenimiento es de 28,1 milímetros. Y la deformación en el punto de equilibrio, aquí, si bajamos, tenemos aquí el valor, es 31,2 milímetros con un factor de seguridad del sostenimiento de 1,8, que es la relación entre la carga máxima que soporta el sostenimiento con la carga en la situación de equilibrio. Y aquí vamos a exportar los resultados a un Excel para luego compararlos con los de RS2. Entonces, Edit, Export gráfico en Excel. Aquí tenemos los mismos resultados que en el programa, pues en una hoja de cálculo, con la curva y los valores numéricos. Estos son los resultados que hemos obtenido del Rock Support. Los dejamos apuntados para ir comprobándolos con RS2. Pues vamos allá. En RS2 empezamos con el Project Settings. Comprobamos las unidades de metros megapascales. Trabajamos en deformaciones planas. Y vamos a definir dos fases de cálculo. La fase inicial y la fase de excavación. Esto es así, lo hacemos así porque lo que queremos sacar ahora es la deformación máxima. Luego, cuando queramos sacar la curva característica, definiremos más fases en función de la relajación del terreno. Pero para deformación máxima, con esto nos vale. Damos OK, se ven aquí abajo las dos fases. Y entonces ya lo que vamos a hacer es seguir el flujo de creación del modelo. Empezamos con la geometría y vamos a definir la sección transversal. Aquí abajo tenemos la opción de círculo, con lo cual escribimos una I, damos a Enter y entre las opciones la dada por centro y radio. Y radio 5 metros. OK, nos pide el centro, le damos el punto 0,0. Y ya tenemos la sección. Vamos a poner los contornos. Vamos a decir encaja un factor de expansión de 3. Y ya tenemos la geometría. Lo siguiente entonces, pasamos a materiales. En materiales vamos a definir el material. Vamos a llamarle terreno. Y ahora hay que asignarle las mismas propiedades que en Rock Support. Así que el peso específico 25 kilonewtons, metro cúbico. Como voy a definir el estado tensional inicial a través del field stress,
para imponer el mismo que en Rock Support, pues aquí selecciono únicamente Field Strength Only. Como propiedades deformacionales, el módulo de ion de 500 megapascales y el coeficiente de Poisson de 0,3. En las propiedades resistentes, el criterio de rotura es de Mohr-Coulomb y vamos a aprovechar una de las opciones de RS2 para dar las propiedades, para asignar propiedades, que es el enlace que tiene con el programa RockData. Abrimos RockData. Aquí en la configuración del proyecto trabajamos en megapascales y el criterio de rotura va a ser Mohr-Coulomb. OK. Definimos las propiedades. La cohesión son 0,3 megapascales. El ángulo de rozamiento son 25. Vale, cuando hacemos esta configuración podemos ver que la resistencia a tracción es 0,38. Este valor proviene de lo que sería la resistencia a tracción inercial del 2c coseno de phi partido por 1 más seno de phi. Entonces vamos a indicar ese valor aquí, que es el que se llevará a RockData a RS2. Vale, ya está. Y entonces ahora, para copiar las propiedades y exportarlas, en Edit, copiar data a fase, que es el antiguo nombre de RS2, clicamos y nos vamos a RS2 y aquí en copiar propiedades. Vale, la segunda vez que me da el fallo, con lo cual entiendo que es un problema de versión. Lo que voy a hacer es poner yo directamente las propiedades. Vamos a indicar que es un material que puede plastificar. La resistencia de tracción 0,382 megapascales, tanto en pico como en residual. Ángulo de rozamiento 25. Y cohesión 0,3 megapascales. Y el ángulo de dilatancia, igual que en Rock Support, lo dejamos con 0. Le damos OK y ya tenemos definido el material. Ahora hemos definido las propiedades, vamos a asignarlas. El material ya está todo el con terreno, entonces nos vamos a la fase 2, a la de excavación. Abrimos el desplegable para asignar propiedades y el material excavar aquí dentro, con lo cual ya está el túnel excavado. Cerramos y ya está preparado esta parte. Voy a definir el estado tensional inicial. Aquí, ratón derecho, Field Stress. Va a ser constante y lo que habíamos definido en Rock Support era un túnel de a 100 metros de profundidad en un material de 25 kN metro cúbico, por lo que nos salió una presión inicial de 2,5 megapascales. Pues directamente aquí voy a poner 2,5 megapascales, como es el mismo valor en todas las direcciones. No me hace falta indicar el ángulo, le doy OK y ya está definido. El loading, por ahora no vamos a aplicar ninguna carga y vamos ya a mallar el modelo. Discretizamos, mallamos y ya está el modelo listo para calcular. Podemos ver que nos ha fijado las condiciones de contorno y nos ha impedido desplazamientos en X y en Y en los 4 bordes del modelo. Como es un modelo a mucha profundidad, a 100 metros, y no estamos movilizando todo el terreno hasta superficie, y además hemos impuesto una condición de un campo tensional inicial constante de 2,5, por eso nos hace falta estas condiciones de contorno. Si, por ejemplo, en este caso no aplicásemos aquí arriba la condición de contorno y dejásemos libre, si todo el terreno lo dejamos a 2,5 megapascales, en cuanto se empieza a calcular, ese terreno que está comprimido sin una condición de contorno intentaría ir hacia arriba. Vamos, si veríamos desplazamientos hacia arriba. Dejamos así las condiciones de contorno y ya calculamos. Y para ver los resultados nos vamos al Interpret. Y aquí tenemos nuestro modelo. Lo primero que vemos, estamos en la fase inicial, aquí abajo, estamos viendo la tensión principal mayor, sigma 1, y lo que vemos es que esa tensión principal es constante y de valor 2,5, que es lo que habíamos fijado con el Field Stress.
Si aquí viésemos desplazamientos, pues vemos que los desplazamientos son nulos. Algunas veces aparece así, entre comillas, perfecto, todo con un 0. Otras veces lo que aparece es como unos colores, unas sombras, pero sin un orden definido y con valores muy muy bajos de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 metros. Esta es la fase 1, si nos vamos a la fase 2, ¿vale? Lo que tenemos y lo que esperábamos era que el terreno se deformase y se deforma más según estamos más cerca del túnel. Si dibujamos el campo, los vectores de desplazamiento, pues vemos que era lo esperable, pues que ese terreno convergiese, esa sección se cerrase. Vemos que el desplazamiento máximo es 7,5 centímetros y si recordamos de Rock Support, la máxima deformación sin sostenimiento era de 8,7 centímetros, con lo cual hay una pequeña diferencia, que ahora veremos si somos capaces de subsanarla, pero el modelo se está comportando bien. Vamos a quitar las flechas y lo que voy a hacer es añadir aquí un punto de control, un query. Puedo pulsar donde quiera el punto, pero también puedo introducir sus coordenadas. Como el túnel tiene radio 5, pues 0,5 y me da un punto ahí arriba. Ratón derecho, ya está, le digo que en ese vértice y entonces no me da exactamente 7,5, sino un valor un poco más bajo, 7,36 centímetros. Ahora podemos pensar en las razones para que nos dé menos deformación que en el Rock Support. Recordando siempre que el Rock Support es una solución analítica, la cual se ha implementado y aunque se grafique y aparecen los resultados como si fuese un túnel, parecido a lo mejor un poco a esto, pero realmente lo que hay detrás es una formulación matemática cerrada y que nos da un resultado. Entonces, ¿por qué hay diferencias? Pues la primera razón que podríamos ver es el tema de las condiciones de contorno y dónde están situadas. Hemos hecho un modelo con un factor de expansión de 3, pues ¿qué pasa? ¿O subsanaríamos este error alejando los bordes? Pues vamos a hacerlo. Nos vamos a RS2, aquí tenemos nuestro modelo, y lo que vamos a hacer es eliminar esta malla porque vamos a cambiar las condiciones de contorno. Si nos fuésemos a geometría, podríamos eliminar directamente el contorno del ET Boundary, nos avisa como era esperable que se va a eliminar la malla, le decimos que sí. Vale, y volvemos a mallar, solamente que ahora pues con un factor de 5. Ok, tenemos otra vez nuestro modelo, vemos el material como tal no ha cambiado. Si nos vamos a Material Properties, vemos que el material que está definido es el mismo de antes, en eso no ha cambiado nada, e incluso la asignación de propiedades sigue estando bien. En la fase inicial todo es terreno y en la fase de excavación tenemos el túnel excavado. Pues ya simplemente volvemos a malla, discretizamos, mallamos y calculamos. Le damos al Interpret para ver los resultados. Y como decía, ahora en la nueva versión, pues directamente nos aparece el gráfico que estábamos viendo antes, con lo cual nos sigue apareciendo desplazamientos. Como teníamos el query ya puesto, pues directamente nos da la deformación, que es de 8,1 centímetros. Mayor que la anterior, con lo cual sí que vemos el efecto del borde del modelo, pero todavía sigue siendo un poco inferior al valor que nos salía de Rock Support, que era 8,7 centímetros, con lo cual, aunque ya empezamos a hacer un modelo muy grande, vamos a hacerlo más grande todavía. Volvemos a RS2, en el borde, eliminamos el borde, se elimina la malla, volvemos a mallar, ahora vamos a ponerle un factor de 10, que es muchísimo, pero para que veamos cómo se comporta. Ok, ahí tenemos nuestro túnel en pequeñito. Sigue estando bien la asignación de materiales, con lo cual vamos a malla, discretizamos y mallamos. Se ven muchos más elementos, vamos a calcular. Obviamente con más elementos, más tiempo de cálculo, con lo cual tarda un rato más. Aunque para lo que puede llegar a ser un cálculo con elementos finitos es muy poco. Vale, y vamos al Interpret.
teníamos 8,1 centímetros y ahora hemos pasado a 8,5. Vemos que es casi igual que el valor de Rock Support. Podríamos incluso irnos a un factor de 20 y entonces obtendríamos prácticamente los 8,7 centímetros y entonces vemos como con el RS2 somos capaces de captar esa deformación máxima. Pero voy a volver al factor de expansión 5, a los más o menos 5 diámetros de los bordes del modelo, porque vamos a ver que cuando saquemos la curva característica sale muy parecida, aunque tengamos un error, un pequeño error en la deformación máxima. Volvemos pues a RS2, entonces vamos a eliminar los contornos del modelo. Vamos a fijarlos en 5 diámetros. Lo que vamos a hacer ahora es sacar la curva característica. Vamos a Project Settings, a Stage, y vamos a definir 12 fases. La primera se va a seguir llamando inicial, y a partir de aquí las vamos a llamar relajación. La primera va a ser 0%, la siguiente 10%, y así vamos a ir aumentándola hasta relajación del 100%. Recordando el vídeo sobre la curva característica, estas relajaciones aplicamos inicialmente dentro del túnel el 100% de la presión inicial o la presión de campo y a partir de ahí vamos a irla reduciendo. Y entonces relajación 0% es igual a aplicar toda la presión de campo, relajación del 10% es reducir esa carga en un 10%, relajación 20% reducirla en un 20%. Podríamos indicar relajación 0%, carga 100%, relajación 10%, carga 90%. Esperamos, como se suele utilizar el término relajación, pues empleamos ese. Realmente las dos primeras fases van a ser iguales, es la misma situación, pero en la inicial vamos a dejar todo el túnel con terreno y en la siguiente vamos a pasar a aplicar cargas y en principio no debería haber ningún cambio entre una y otra. Lo dejamos así, damos OK. Debido a que la fase 2 provenía de esa fase anterior que habíamos llamado excavación, en la que excavábamos el túnel, se mantiene que aquí aparece el túnel excavado y de esa forma las demás también aparece el túnel excavado. Voy a cambiar el nombre de relajación voy a poner únicamente RE 0% para que entren en una gráfica, en lo que es en mi pantalla, todas las fases. Ya está, como veis no ha costado mucho tiempo. Tenemos el terreno, quitamos ese terreno y vamos a aplicar una carga equivalente, de tal forma que en esta situación va a ser el 100% de la carga y según avancemos en las diferentes fases vamos reduciendo la carga. Yendo por el flujo de trabajo del modelo, los materiales ya están definidos, pasamos a la etapa de loading. En las versiones anteriores de RS2 lo que hacíamos era incluir una carga uniforme, Add Uniform Load, ¿vale? Esta carga es la que pues, antiguamente aplicábamos para reproducir la curva característica, pero también nos valía, por ejemplo, para aplicar una carga en superficie. Primero que había que elegir la dirección de esa carga, que podía ser normal al contorno donde se aplica. Entonces, por ejemplo, en el caso dentro del túnel, si el túnel es circular, esa presión era radial. También podía ser vertical o horizontal o con diferentes ángulos con respecto a la horizontal o al contorno. Entonces, antiguamente aquí había dos opciones, que en esta nueva versión las han sacado de aquí y entonces vamos a cancelar porque lo que vamos a aplicar es en el menú Loading, en Induce Loads, Add Induce Stress Load. Lo que nos va a aplicar es una carga de la misma magnitud, pero en sentido opuesto a las tensiones que tendría en ese momento el terreno en ese contorno. Voy a reemplazar el terreno y me va a aplicar esas tensiones en la dirección opuesta. Se va a entender mejor cuando lo veamos. Dejamos el nombre y lo que vamos a hacer es que esa carga sea variable en cada fase, con lo cual vamos a indicar el Stage Load
y como factores. Como en la primera fase no queremos que se aplique ninguna carga, vamos a poner un 0%. En la segunda fase, que es la fase de relajación del 0%, se va a aplicar toda la carga, por eso dejamos el 1. Y a partir de la tercera fase, pues aplicamos un 90%, un 80%, 70% y demás. Y llegamos a la última fase, donde no se aplica ninguna presión. Le damos OK y lo que nos pide es que indiquemos en qué punto se aplica. ¿Vale? Con lo cual damos la vuelta a todo. Nos ha marcado 0,3 porque estamos en la fase del 70%. Si nos vamos a la fase inicial no hay carga y en la fase del 0% se aplica toda la carga y así se va reduciendo. Vale, vamos a modificar un momento esta carga y le vamos a decir que nos cambie la dirección 180 grados para que sea una carga aplicada desde el interior hacia el exterior. Pues ya tenemos nuestro modelo con nuestra carga aplicada, vamos a mallarlo y calcular. Ya tenemos la malla y calcular. Y nos vamos al intérprete para ver los resultados. Aquí estamos. Lo que nos muestra ahora es la tensión efectiva principal. Vamos a cambiarla a desplazamientos, solid displacement, total displacement. Como comenté anteriormente, en la fase inicial, como hemos inicializado tensiones a través del field stress, nada más empezar ya el modelo tiene todo un estado tensional que además está en equilibrio con los contornos porque impedimos desplazamientos, pues este modelo no se va a mover. Hay un mínimo ajuste y tenemos desplazamientos de 10 a la menos 17, con lo cual es como si tuviésemos todo en cero. En la fase inicial no hay desplazamientos. Cuando reemplazamos, quitamos el terreno y lo reemplazamos por las cargas equivalentes, ¿vale? Sí que se ve como si hubiese una cierta deformación, y es verdad, hay un ajuste, pero otra vez, los desplazamientos son del orden de 10 a la menos 15, con lo cual eso es igual a 0, no hay desplazamientos, ¿vale? Aunque pueda parecer un poco por los colores, por los valores no es nada. Pero ya, si vamos entrando en las demás fases, en la fase 10, tenemos en la fase 3 con un 10% de relajación, pues ya sí, algo parecido del dibujo a lo que veíamos cuando veíamos la máxima deformación, ya se empieza a deformar y se deforma más el contorno del túnel y ya tenemos desplazamientos de milímetros, pequeños pero ya son milímetros. A partir de aquí, fijándonos en la leyenda, pues vamos viendo cómo al ir bajando la carga que aplicamos aumentan las deformaciones. Cuando llegamos a una carga a una relajación del 100%, la carga que aplicamos es 0 y tenemos 8 centímetros de deformación máxima. Pues otra vez el modelo se comporta como esperábamos, según aumentamos la relajación, aumenta el desplazamiento y se produce, vamos a ver los vectores de desplazamientos, pues se produce una deformación hacia el interior de la sección, se está cerrando el túnel. Si fuésemos a la fase inicial y viésemos estos vectores, vemos que son completamente aleatorios, pero vamos, lo que decía, con un valor de 10 a la menos 16. Volvemos a la última fase, que se ve un poco mejor el dibujo. Y lo que vamos a hacer ahora es graficar la curva característica. Y podríamos hacer, pues, en función de cada fase, ir recopilando y recogiendo los valores de deformación. Como tenemos un query justo en el vértice superior de la sección, pues iríamos de 0 apuntando su valor hasta llegar a los 8 centímetros. RS2 nos da una herramienta para hacer esto de forma automática, la presentaba en el vídeo anterior, pero aquí la tenemos, es graficar un punto. Lo vamos a hacer aquí. Tienes que empezar uniforme, no ver táctil. Si es algo que no quiero ver así, me quiero ver.
Pues aquí hay preguntas muy diferentes del porcentaje de esto, ¿no? El menos material y más material, ¿no? Si hacemos un análisis aquí, otro aquí, hace diferente. A eso se refiere, ¿no? Cuando llegamos en estas condiciones, entonces vamos a jugar la resistencia, ¿no? Pero si es uniforme, estaría uniforme, no va a haber uniforme. Y esta opción también la tendríamos pinchando en el query con ratón derecho y graficar, aunque es un poco más sencilla, un poco más rápida aquí. Vamos a graficar un punto versus las etapas de cálculo. Lo primero que nos pide es el punto, le voy a introducir por coordenadas, 0,5, el vértice superior, y me aparece este cuadro. En el eje vertical me está diciendo que queremos graficar, me da opciones a graficar directamente tensiones normales o de corte, pero voy a dejar el query data, que es lo que estoy mostrando. Como en lo que es la gráfica, aquí arriba o en la leyenda estoy mostrando desplazamientos, me va a graficar desplazamientos. Y en estas opciones voy a hacer que me grafique versus a las etapas de cálculo. Me va a sacar el valor para todas las etapas, realmente podría quitar la fase inicial. Pero vamos, lo voy a dejar así y la comento y le damos a plot. Y aquí tenemos, aunque no lo parezca todavía, la gráfica de la curva de convergencia. Primero, aquí abajo tenemos dos ventanas. Una es pues el interpret, como lo hemos visto hasta ahora, con las diferentes fases. Y aquí lo que vamos graficando. Si sacásemos más imágenes o más gráficas, nos aparecerían aquí abajo con diferentes pestañas. En esta tenemos en el eje vertical desplazamientos, en el eje horizontal las fases de cálculo. Lo que nos está mostrando es la curva característica, pero con los ejes cambiados. El stage number, las fases de cálculo, es la relajación, es la pérdida de carga del 100% al 0%, que normalmente la ponemos en el eje vertical, y los desplazamientos, que normalmente los ponemos en el eje horizontal. Situándonos encima de la gráfica con ratón derecho, pues hay una serie de opciones, algunas que las podemos manejar directamente aquí, de la forma de, por ejemplo, de graficarnos, de sacarnos los ejes y demás. ¿Vale? Posición de la leyenda, si nos queremos marcar los valores de estos puntos, se puede jugar un poco con esto. También podemos jugar quizá con todas las opciones a la vez con este cuadro y, por ejemplo, si cambiamos los ejes, entonces ya tenemos aquí el stage number y aquí los desplazamientos y el eje vertical le vamos a dar la vuelta y esto es la curva característica según la conocemos. Al bajar la carga tenemos aquí una primera parte que se ve una recta, con lo cual es la fase elástica y a partir más o menos de por aquí, aunque no lo hemos sacado con precisión, tenemos la fase plástica. La fase 1 y la fase 2 no hay desplazamiento, ¿vale? Porque realmente representan la misma situación y según va reduciendo la carga aumenta la deformación. La voy a dejar así y lo que vamos a hacer ahora es llevárnosla a Excel y la vamos a superponer con la gráfica que ya teníamos. Esto lo habíamos sacado del Rock Support, tenemos la curva característica y la del sostenimiento. Aquí teníamos los valores numéricos, en RS2, en el Interpret, ratón derecho y decimos que nos dibuje esto en Excel. Aunque hemos cambiado la forma de representarlo en el Interpret, cambiando la posición de los ejes, nos lo grafica según la situación inicial, pero vamos, nos va a dar igual, porque en cualquier caso aquí tenemos los datos, que esto es lo que nos interesa. Pero lo que voy a hacer es llevarme estos datos a la hoja de Excel. Vale, voy a transformarlos para poder juntar las dos gráficas. Esto aquí es el stage number, que es según lo hemos preparado, la relajación. Entonces aquí tenemos una relajación del 0%, aquí también es del 0%. Y a partir de lo que sería la fase 3 hay una relajación del 90%, 80%, mejor dicho, 10%, 20%. O dicho de otra forma, esto vamos a poner aquí relajación. Vamos a poner aquí carga. Esto es una carga del 100% y ya a partir de aquí una carga del 90%. La carga inicial
ese 100% es la presión de campo, con lo cual son 2,5 megapascales. El 100% se corresponde con 2,5 y a partir de aquí lo que tenemos es que va bajando ese 2,5, con lo cual es 2,5 por el 90 por el porcentaje dividido por 100. Mantenemos el valor del 2,5. Entonces esa relajación del 100 al 0% es igual a la relajación de 2,5 megapascales a 0 megapascales. Y la deformación en milímetros, la que tengo aquí es en metros, con lo cual es este valor multiplicado por 1000. En mi pestaña donde tengo la curva característica voy a añadir esos datos, seleccionar datos, vamos a agregar, le vamos a llamar curva RS2. En el eje X tengo los desplazamientos, con lo cual en mi hoja ahí tengo los desplazamientos, en vertical la carga, le voy a aceptar, le voy a cambiar un poco el formato. Y lo que podemos ver es que se superpone prácticamente con la curva que tenía del rock support, es decir, el resultado es el mismo. Sí que vemos que hay una pequeña diferencia, que es lo que estuvimos intentando captar en la parte anterior del vídeo, y que si aumentábamos la malla llegábamos a los 87 milímetros, pero a efectos nuestros de sacar la curva y lo que vamos a ver a continuación de sacar el punto de equilibrio, la situación es la misma y la curva está bien. Vamos con la última parte del vídeo, volvemos a RS2 y lo que vamos a hacer ahora es instalar el sostenimiento. En primer lugar vamos a eliminar fases y vamos a dejar únicamente 3 fases. Va a ser la fase inicial, la fase antes de colocar el sostenimiento y la fase de la situación final. Tenemos 3 fases, inicial, antes de colocar el sostenimiento y la situación final. Vamos a corregir la carga aplicada, ¿vale? Esta carga de aquí, porque en la situación inicial no tenemos. En el momento antes de colocar el sostenimiento va a depender de en qué momento coloquemos el sostenimiento y cuánto se haya relajado el terreno. Y en la situación final, la relajación del 100%, no hay carga aplicada. Entonces vamos a modificarlo. Únicamente para que se vea, voy a poner aquí un factor de 0. Y aquí voy a poner relajación, por ejemplo, del 60%. Voy a poner una carga de 0,4. Un factor de carga de 0,4. OK. Tendremos algo así. El túnel con el terreno. Llega la excavación, vamos a colocar el sostenimiento y se produce una relajación del 60%. Y la situación final, en la que ya se ha reducido completamente la presión aplicada, es como si el frente estuviese muy lejos de donde estamos calculando y no tendríamos presión aplicada. Pues vamos a ajustar el valor de la relajación antes de colocar el sostenimiento, que no será el 60% este que he puesto a ojo, sino que será el que tenga que ser. Como vimos en el vídeo sobre el efecto frente, la relajación dependerá de cómo progrese la excavación. Si yo me mantengo en una sección del túnel, en un punto sin moverme, según avanza la excavación, se reducirá el efecto frente. El efecto frente se materializa en esa presión equivalente, la cual se va reduciendo. Esto ocurre cuando estudiamos una sección transversal de un túnel, en un modelo 2D, de 2 dimensiones. En un modelo 3D no hace falta colocar ninguna presión porque ya modelizamos el terreno. El RS2 es más complejo que el anterior, ¿no? El anterior más rápido salió. El RS2 más complicado y bueno. A la final sale igual, ¿no? Es lo que hace el expositor, ¿no? Bien, vamos a quedar acá.
Ya usted trabaja con el otro, pues no. No, con ese trabajan y sí. Rock Support, ¿no? El que les voy a enviar acá. Acá yo tengo este de acá, ahí donde sale de igual manera, abren acá Rock Support. Está, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Lo abrimos a ver qué hacer. Ahí sale la curva característica y todo lo demás parámetros, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Le voy a enviar no sé, USB si no tiene nada. Bueno, te doy USB para que ya conecte eso. Sí, a veces no. ¿Ahí está todo, ingeniero? Sí, A ver. todo. Mire, está bien. Ingeniero, ¿no sé que de repente está también el video del los dos videos del día? Sí, ahí estamos, videos, todo. ¿Sí? Sí. ¿Lo puedo poner en enter? Ah, ya, sí, ya, ok, se termina de copiar. Los dos programas, ya, ok. Expulsa el entonces, ¿no? ¿Algo más seríamos, o sería más sería todo? Ahí terminamos. Ya, pues nos finaliza la...